Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy llegando a vuestros hogares con la palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico. Cada vez la situación en todo el mundo nos está indicando que cada vez estamos más cerca del gran evento que ocurrirá, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, y que formamos todos los cristianos, todos los creyentes que hemos nacido de nuevo. Así que con gozo estamos esperando este evento que ocurrirá. Pero mientras tanto estamos en actividad, no es que estamos dejando todas las cosas y no hacer lo que debemos hacer, sino que estamos con nuestras actividades de acuerdo a las capacidades que el Señor nos dio. Estamos sirviendo al Señor, orando, intercediendo y ministrando la palabra en cada oportunidad que el Señor nos da para compartir. Donde hay necesidad y libertad de compartir, allí yo estaré compartiendo con toda libertad, como a través de este medio de comunicación que el Señor me dio la oportunidad de poder llegar a muchas vidas. Para mí es un gozo poder compartir la palabra del Señor, sabiendo que el tiempo está cerca. El Señor Jesús dijo que de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Amén. Por eso yo decía: Padre, solo tú sabes el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por eso estamos con esta esperanza, con esta expectativa, esperando su venida, con gozo en nuestros corazones. Amamos la venida del Señor. Y estamos compartiendo por eso el Padre Nuestro, como hijo de Dios, que cuántas veces rezamos el Padre Nuestro, recitamos, pero es bueno saber el contenido del Padre Nuestro. Estamos viendo esta parte: perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hemos compartido qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es la reconciliación, es restaurar. Y Jesús vino para eso. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, para que todos los hombres nuevamente puedan volver al Padre. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres tengan esta oportunidad, puedan aprovechar esta oportunidad que Él está dando, para que todos puedan reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Así que solamente debemos recibir el regalo de la salvación por fe en la obra de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora quería compartir con todos ustedes por qué las personas a veces no pueden perdonar. Es difícil perdonar, porque hay personas que les cuesta perdonar. Por supuesto que cuando uno pasa una injusticia o ha sido defraudado y ya tiene herida en su corazón, en su alma, no es fácil poder perdonar. Por ejemplo, hemos visto una película, solamente el énfasis es el perdón. Que una chica estudiante iba en su automóvil conduciendo y mirando su celular, y no se dio cuenta que cruzaba un niño y la atropelló y mató al niño, porque se distrajo por mirar el celular. Fíjense, a usar la negligencia de una persona, lo que puede causar. Y fue a parar a la cárcel por causa de este accidente, que podía haber sido evitado si esta chica hubiera dejado a un lado su celular. Por supuesto, el padre, fíjense, el padre por supuesto quería la condena, estaba en la cárcel e inclusive tenía posibilidad de que pudiera quedar muchos más años en la cárcel, porque fue por negligencia
un castigo justo. Pero el padre era pastor, fíjense, era el pastor, pero estaba re mal, por supuesto, perder un hijo, se imagina. Y el padre estaba hasta enojado con Dios. Pero la suegra, la esposa, como, bueno, toda la familia cristiana, creyente, le decían que tiene que aceptar, que tenía que aceptar que iba a hacer. Son cosas que a veces uno no entiende por qué pasan las cosas, pero que él tenía que aceptar. Y le costó mucho, mucho poder hacer. Inclusive perdonar a esta chica por lo que ella causó. Y estaba en la cárcel y la madre oraba por su hija, que era una estudiante, así que se imagina, estaba en la cárcel, iba a perder sus estudios, iba a perder un montón de cosas. Pero él recapacitó y al tiempo, fíjense que no es fácil también, lleva su tiempo el trato de Dios para que pueda aceptar, no es fácil, por eso perdonar. Pero como él conocía la palabra de Dios tanto de su parte, de su padre, de su madre, y aún su esposa, él reconoció y tuvo que inclusive ir a la cárcel, ¿no? Fíjense qué tremenda, y perdonar a esta chica y sacarlo de ese lugar para que ella pudiera seguir con sus estudios. Y esta chica pudo, fíjense, volver, se pudo congregar. A veces, pero qué importante el perdón. A veces no es fácil, pero él pudo perdonar. Otra película que estuve viendo, fíjense, de una chica también, que fue abusada cuando era chica. Bueno, que era abusada, ella era una chica grande, pero sus padres eran cristianos. Entonces ella estaba enojada con Dios y huía aún de sus padres. Fue a otro lugar, escapando de esa situación. Pero en ese viaje ella tuvo realmente un encuentro con una persona que verdaderamente lo pudo abrir los ojos y pudiera entender. Ella estaba enojada con los padres, estaba enojada con Dios, estaba por las cosas que le han sucedido, por supuesto. Y este chico no solamente le violó a ella, sino que violó a otra chica, y bueno, la denunció y este chico estaba en la cárcel. Pero ella estaba enojada con Dios por todo lo que pasó. Pero al final, ella también pudo perdonar, fue restaurada. Fíjense, hay tantos hechos, porque a veces es imposible perdonar. Conocí a una señora que me contó también que cuando era muy chiquita fue violada por un pariente. Y a veces son violadas los chicos en su propio ambiente familiar, los parientes. Y esta tenía no podía perdonar, tenía tanta herida, fíjense, destruyó su vida. Pero bueno, compartir, pude hablar de Cristo, le digo que es importante que pueda perdonar para sanar y para su bien integral. ¿Cuántos casos que hay así? Por supuesto, fíjense que una chica, estas son ilustraciones para que puedan entender, que estaba de novio, compraban todas las cosas para casarse y el novio terminó engañándola, abusando de ella y la dejó. Por supuesto, tanta fue la herida que pareciera que odió a todos los hombres, nunca se casó, nunca tuvo familia. Fíjense el desastre, fíjense por qué difícil cuesta perdonar. Por supuesto, a veces son cosas que uno no espera y a veces sucede. Y hay personas que uno quiere, y este es el hecho de ser herida, de pasar por esta situación de injusticia, no es fácil.
Y que uno piensa, bueno, que Dios te abandonó, que no estuvo allí, por qué permitió, y un montón de cosas, de dudas, de razones, buscando por qué. Y también por nuestra propia naturaleza es incapaz que las personas puedan perdonar. La persona quiere diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Uno quiere la venganza, quiere el castigo por el hecho que ha ocurrido. Quiere un castigo ejemplar, por ejemplo. Esto es la propia naturaleza del hombre. Y por eso hay muchas personas, no solamente por lo que pasó están heridos, sino también por la consecuencia que eso atrajo a su vida, que no le permite disfrutar la vida y que puedan tener paz en su corazón. Hay personas que no formaron un hogar por causa de esto y tienen problemas inclusive. Solamente Dios puede obrar y solamente Dios puede restaurar y solamente Dios puede ayudarnos para perdonar de verdad. Fíjense, el Señor Jesús es el ejemplo que tenemos en las Escrituras. Él también fue condenado injustamente por todo lo que el Señor pasó, la burla. Es algo increíble por todo lo que el Señor Jesús pasó, siendo inocente. ¿Usted sabe por qué Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario? ¿Por qué fue crucificado? Inclusive Pilato sabía que este no había cometido ni un mal, no es digno de muerte, pero no cometió ni un mal. Aún Pilato sabía que era inocente, pero por la presión, él no pudo evitar. Aunque todo estaba en la profecía bíblica, que se tenía que cumplir la palabra de Dios. Y aún uno de los malhechores, uno se decía, si tú eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. En cambio el otro le dijo, si aún tú no temes a Dios estando aún en la misma condenación. Dice, ni un mal ha hecho. Nosotros sí estamos recibiendo lo que merece, por nuestros hechos, lo que merecemos. Pero él no ha hecho ni un mal. O sea que aún el que estaba en la cruz se conocía que Jesús era inocente. Fíjense, o sea que Él es el modelo. Por eso en Él tenemos los recursos para poder perdonar aún aquellos que han pasado por situaciones difíciles, por injusticia, porque han sido heridos, a veces por familiares que han marcado su vida. Pero qué bueno que en Cristo Jesús podemos encontrar la fortaleza para perdonar, porque Él mismo pasó por todo lo que nosotros pasamos. Y ustedes saben por qué, fíjense lo que dice la palabra, porque el Señor Jesús fue crucificado por decir que era el Hijo de Dios. Inclusive porque Él dijo a la vez que destruiré este templo y en 3 días lo edificaré. Pero Él está hablando de su propio cuerpo. Pero ellos pensaban que iba a destruir el templo. Fíjense la ignorancia, no entendían con la sabiduría que el Señor le hablaba. Dice Jesús, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Esto está en Lucas capítulo 23, verso 34. Si usted puede leer todo el capítulo del verso 23 de Lucas, para que ustedes vean que Jesús estando, fíjense, aún en la cruz del Calvario, aquellos que lo estaban, fíjense, crucificando, se estaban burlando, Él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Esto es lo que el Señor Jesús nos enseña, que debemos perdonar, aunque sea a la vista humana imposible, uno debe hacerlo. Y había también, dice, sobre él un título escrito con letra griega, latina y hebrea. Este es el Rey de los judíos. Fíjense que llevaba el título donde indicaba la causa de esta crucificación, o sea, la causa de su muerte. ¿Cuál era la causa? Era justamente por decir que era el Rey de los judíos. O sea que Jesús es el Rey y siempre será Rey.
O sea que Él entregó su vida para salvar a la humanidad. Él dice, a mí la vida nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. O sea que Jesús se entregó para la redención de la humanidad. Pero Él es rey eterno. Nunca dejará de ser rey. Que bueno, por eso es el rey. Dice, es el rey de los judíos. En letra griega, latina y hebrea. Porque es una verdad, es el rey que reinará por los siglos. Fíjese, siendo el rey, el Hijo de Dios, y pasando por todas estas injusticias, porque Él estaba en la cruz injustamente, justamente cargando el pecado de toda la humanidad, para que todos tengamos la oportunidad de salvación. Este es el ejemplo que encontramos. Porque es difícil perdonar, humanamente es imposible, pero tenemos los recursos de Dios para poder perdonar. Por ejemplo, para que veamos otro hecho que está en la palabra de Dios, que también nosotros por eso podemos hacer. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. El verso 59 dice así. Cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir cristiano, por decir también la verdad, por anunciar, por confrontar a los judíos y declarando, si ustedes leen todo el capítulo, van a ver cómo declaraban todas las escrituras, exponiéndolo y confrontándolo con la verdad. Y por la verdad fue apedreado, dice aquí la palabra. Y pedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, solamente en Dios, cuando estamos, aún en las situaciones difíciles, pero si estamos en Dios, en el Espíritu, podemos perdonar. El hombre por su propia naturaleza es imposible. Nuestra propia naturaleza carnal desea el juicio, el castigo, la maldición, todo lo que como venganza por los hechos. Pero qué bueno que en el Espíritu nosotros podemos perdonar y restaurar para disfrutar la vida. La persona que no perdona no solamente está atada, sino que también está atado a aquel que está en ese que no perdona. Cuando uno perdona es desatar para que uno pueda disfrutar la vida. Hay cuántas personas, hay cuántos hechos tremendos que no viven la vida, que no pudieron formar un hogar, que no disfrutan, justamente por la falta de perdón. Habría mucho para hablar en cuanto a esto. ¿Por qué las personas no pueden perdonar? Porque no es fácil perdonar cuando pasaron por unas situaciones difíciles. Pero qué bueno que en Dios tenemos los recursos para hacerlo. Y aunque nos cueste y aunque no sintamos hacerlo, debemos obedecer a Dios. Porque la Biblia dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que es importante. Si hacemos y obedecemos a la palabra de Dios, nosotros podemos disfrutar la vida abundante que Cristo vino a dar. Porque el diablo aprovecha todas estas situaciones de no perdonar, el resentimiento, para destruir la vida. No solamente ya está destruido por lo que ha acontecido en su propia vida, sino porque no puede perdonar. El enemigo comienza a maquinar para que su situación sea caótica y sea destructiva
y no disfrute la vida. Pero qué bueno que Cristo nosotros podemos tener la vida abundante que Cristo vino a darnos. Por eso quiero orar contigo si tú estás en esta condición y no puedes perdonar, que puedas perdonar para que puedas disfrutar la vida y que puedas sacarte de encima una carga para tu propio bien, porque es obedecer a la palabra de Dios. Saber que Cristo pasó lo mismo y Él murió inocentemente, injustamente. Es el ejemplo. Y aún Esteban también, el primer mártir. Así que quiero guiarte en una oración. Si no tienes a Cristo, que puedas recibir a Cristo y recibir el perdón de Dios para que también puedas perdonar. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario y moriste inocentemente, Señor, por decir lo que eras. Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es la verdad. Gracias, Señor, porque tú también nos perdonas y nos restauras. Señor, perdona mi pecado y te pido que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Y te pido que me ayudes a perdonar, a restaurar y que pueda disfrutar la vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.